Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. Soy la maestra Marta Alicia Solís Ortiz y vamos a continuar con la asignatura de taller de lectura y redacción. Hoy vamos a platicar sobre las funciones del lenguaje, donde vamos a recordar los elementos del proceso comunicativo y qué son las funciones del lenguaje. Y se van a dar cuenta que en la realidad cada vez que nos comunicamos estamos utilizando una determinada función del lenguaje. Me encontré con varias imágenes, un paisaje maravilloso, un barquito que está en alta mar y que nos proporciona bastante calma. Lo que hablamos continuamente de la cuestión de ecología, cómo se hace una casa ecológica en 4 días, y me encontré una frase de amor y decidí presentárselas hoy para que ustedes, en la primera imagen, podemos observar que hay una familia de picnic o de día de campo, donde ellos están conversando y al momento de estar conversando, ellos están utilizando una determinada función del lenguaje. Cada vez que nosotros vamos a iniciar una conversación, entran en juego las funciones del lenguaje. En la siguiente imagen vemos, construye tu casa ecológica en 4 días. Ahí dice una frase donde se nos está proporcionando una información, pero si vemos el verbo construye, pues nos están ordenando, y al momento de que nos están ordenando a realizar algo, se está utilizando también una función de lenguaje. Vemos ahí el barquito y dice buen día. Buen día lo utilizamos cuando vamos a iniciar una comunicación o una conversación con alguna persona, y al decir buen día o buenos días, también estoy haciendo uso de una función de lenguaje. En la siguiente imagen, observen que dice, te amé en un abrir y cerrar de sueños. Ahí es algo poético, lo que les gusta a los jóvenes cuando andan enamorados de alguna chica o algún chico. Les gusta escribir ese tipo de recaditos, pues al momento que lo escriben, también están utilizando una función de lenguaje. Y les voy a comentar algo. Cada vez que nos acercamos con alguna persona o con un grupo de personas a conversar, no lo hacemos porque queremos, lo hacemos porque hay una intención o hay un propósito, es decir, hay una intención comunicativa o hay un propósito acerca de esa conversación. Si yo tengo una intención o tengo un propósito, entonces es porque voy a utilizar una función de lenguaje en un momento determinado. Bien, entremos de lleno al tema. El tema se llama las funciones del lenguaje. Estas funciones del lenguaje, como ya les mencionaba, representan los diferentes objetivos o los diferentes propósitos en la comunicación. Si yo me acerco con un compañero de clase y le digo, ¿me puedes prestar tus apuntes? Me acerqué con él porque tengo el propósito o tengo la intención de que él me preste los apuntes. De otra manera, pues no iniciaría yo un proceso comunicativo. Es decir, que quede claro que cada vez que tenemos una intención o un propósito comunicativo, entran en juego las funciones del lenguaje. Las funciones del lenguaje que manejamos son 6 y son muy fáciles de entender. Y vamos a iniciar con una de las funciones del lenguaje más facilitas. ¿Cuántas veces no han entrado a tu salón de clase a decirte, chicos, avisen a sus papás que el día 8 hay reunión de padres de familia? Otra información que te hayan dado en cualquier aspecto, la persona que te la proporciona está haciendo uso de una función de lenguaje.
Al momento que tú le respondes, también estás utilizando una función de lenguaje. Tenemos la primera función de lenguaje, que es la función referencial o función informativa. Esta función de lenguaje no tiene otra finalidad más que proporcionar una información, expresar una idea. Aquí tenemos un ejemplo, se llama cambio climático a la variación global del clima. Ahí nos están proporcionando una información, entonces se está haciendo uso de una función referencial. ¿Por qué una función referencial? Porque esta función referencial, su intención comunicativa o su propósito es proporcionarnos una información. Cada vez que nos compartan una información o nosotros comuniquemos una información, estamos haciendo uso de la función referencial. Función emotiva o expresiva. Recuerden que nosotros expresamos en muchas ocasiones nuestros estados de ánimo. A veces decimos pobrecito, cuando ven ustedes al chico o a la chica que aman, cuánto te extrañé. Entonces están haciendo uso de una función emotiva o expresiva porque a través de esta función expresamos o manifestamos actitudes, emociones o sentimientos. Cada vez que tenemos la intención o el propósito de expresar una actitud, una emoción o un sentimiento, lo hacemos a través de una función emotiva o expresiva. Algo que sucede y decimos de pronto, ay, lo siento, ahí estamos manifestando una función emotiva o expresiva. Recuerden, la intención de esta función emotiva o expresiva es manifestar actitudes, emociones o sentimientos. Tenemos el uso de la función apelativa, a cual le llamamos también conativa o persuasiva. Se utiliza cuando persuadimos a alguien, cuando le ordenamos, cuando le rogamos para que haga algo, es decir, influimos en esa persona para llamar la atención del receptor y que actúe de la manera que nosotros queremos. Un ejemplo puede ser, cierra la puerta, guarda silencio, levántate, por favor, dime la verdad. Ahí estamos esperando una reacción o una actuación de quien nos escucha, a que haga lo que nosotros le estamos pidiendo, lo que nosotros le estamos mandando, lo que estamos ordenando en un momento determinado. Y continuamos con una de las funciones más bonitas, porque en ella denotamos o manifestamos la belleza de nuestro lenguaje. ¿Quiénes de ustedes no se han enamorado y cuando le tocan por primera vez la mano a su chica o a su chico le dicen, ay, tienes la piel tan suave como un pétalo de rosa? Aunque no la tenga, pero el hecho de que están enamorados, pues nos hace manifestarnos de forma subjetiva, de acuerdo a lo que sentimos por aquella persona. Y esta función es la función poética, donde la belleza del lenguaje se expresa a través de la belleza de las palabras. Por ejemplo, tenemos, mi novia luce cual rosa de abril. A lo mejor las rosas crecen en abril y crecen bellas y por eso hay esa comparación, ¿sí? No es lo mismo decir mi novia bonita a decir con la belleza del lenguaje mi novia luce cual rosa de abril, y ahí estamos ante una función poética. Entonces quedamos que la función poética es utilizar la belleza del lenguaje. Posteriormente viene la función fática. Esta función fática tiene varios usos. Se utiliza cuando vamos a iniciar una conversación. Por ejemplo, llegan ustedes a algún lugar y dicen buenos días, o dicen hola,
Ahí estamos tratando de iniciar una conversación y al mencionar buenos días o decir hola, pues queremos dar inicio y hacemos uso de una función fática. La función fática también se utiliza cuando vamos a finalizar una conversación. Cuando decimos adiós, decimos hasta luego, fue un gusto platicar contigo, estamos utilizando una función fática. También la función fática se utiliza cuando hacemos repeticiones de palabras. Decimos bueno, ¿quién habla? Es decir, denotamos que la comunicación no ha llegado en forma perfecta y hacemos las repeticiones. Posteriormente hay una función llamada metalingüística, que a veces es la que causa más dificultades con los estudiantes. Pero si ustedes escuchan y ponen atención, van a ver que es muy fácil detectar ese tipo de función llamada metalingüística. Esta se utiliza cuando explicamos o aclaramos cuestiones referentes al código, es decir, a nuestro idioma. Si yo le pregunto a mi maestro de ética qué significa la palabra bioética, entonces estoy haciendo uso de la función metalingüística, porque la función metalingüística la voy a utilizar cuando voy a preguntar un significado de alguna palabra o de algún término que desconozco. También la utilizo cuando voy a hablar referente al idioma. Por ejemplo, si digo el sujeto y el predicado son dos elementos indispensables en la oración, ahí estoy hablando de gramática, estoy hablando de mi código, estoy hablando del idioma que yo manejo. Entonces estoy utilizando una función metalingüística. Recuerden que la función metalingüística es cuando queremos que nos aclaren el significado de una palabra o de un término que desconocemos, pero también cuando hablamos de nuestro código o del idioma que nosotros manejamos. Aquí tenemos en este ejemplo una actividad que ustedes pueden realizar desde su casa, desde donde están observando este tutorial. Y en la columna del lado izquierdo tenemos una serie de enunciados. Al lado derecho tenemos las funciones del lenguaje. Ahí hay 6 enunciados. El primero dice: Ana, ven rápido, cuidado con esa araña. De acuerdo a lo que se les fue explicando, ¿qué función del lenguaje consideran ustedes que es la que les acabo de mencionar? Ana, ven rápido, cuidado con esa araña. ¿Es poética? ¿Es metalingüística? ¿Es conativa o apelativa? ¿Es fática? ¿Es emotiva o es referencial? Aparecen ahí 6 enunciados donde ustedes pueden realizar un ejercicio de relación donde van a ubicar las funciones del lenguaje con los enunciados. Y recuerden que cada vez que nosotros vamos a conversar con alguien, entonces hacemos uso de las funciones del lenguaje, pero sin olvidar que cada función del lenguaje tiene una intención. Si yo voy a informar algo, entonces estoy utilizando una función referencial. Si voy a utilizar la belleza del lenguaje, entonces hago uso de una función poética. Si voy a ordenar, voy a persuadir, voy a mandar a alguien a que haga o ejecute una acción, entonces hago uso de la función apelativa o conativa, y así sucesivamente. Aquí tenemos unos enunciados donde ustedes van a colocar la función del lenguaje para que reafirmen la construcción de sus conocimientos en relación al uso de las funciones del lenguaje. Nos vemos en el próximo tutorial. Soy la maestra Marta Alicia Solís Ortiz. Sindicato Independiente Democrático de Trabajadores del Colegio de Bachilleres de Tabasco, un sindicato de vanguardia.